Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Un placer saludarles como siempre. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos una joya. Realmente es muy fácil la reseña de hoy porque es uno de esos textos que en mi caso personal y en el caso de muchas personas nos ha acompañado durante casi toda la vida. Este libro lo acabo de adquirir en una edición un poquito costosa porque está muy bien hecha, pero lo he tenido en selecciones que se han impreso de él. Creo que los clásicos Sopena, si no me vienen mal a la memoria, aquellas ediciones de divulgación masiva en los cuales libros, este es un texto que debe tener cerca de 900 páginas, se sacaba una selección porque se trata de una serie de biografías, lo que le vamos a presentar. Y entonces lo ponían en unas ediciones pequeñas en donde se hacía una selección. Eso le ha ocurrido tanto a este autor como le ha pasado también a Plutarco, etcétera. Lo que tengo es una joya literaria, una joya para explicarnos, para hacernos entender ese milagro artístico que nosotros llamamos el Renacimiento. Aquí lo tengo. Son las vidas de Giorgio Vasari. Fíjense ustedes exactamente lo que nos dice. La vida de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos. De hecho, la última de las vidas, porque las hacen tres tandas y son un montón de personas, comienza con Cimabue, como él mismo lo está advirtiendo, y termina con Miguel Ángel Buonarroti o Miguel Ángelo Buonarroti, como usted lo quiera decir. Esto es una joya como usted lo quiera ver y los niveles de discusión son diversos. Es un libro que, como les decía, es un libro muy enjundioso, un texto muy interesante, sobre todo quien tenga pretensiones artísticas o de conocimiento sobre historia del arte no puede evitarlo. De hecho, esta edición que tengo acá se llama Grandes Temas, es de la editorial Cátedra, se lo señalo, lo adquirí recientemente, no sabía de su existencia, he tenido este libro, repito, en otras ediciones y en otros idiomas, pero no había tenido esta maravilla que acabo de encontrar y ya les voy a decir qué es lo que la hace tan singular a esta edición. Es un libro costoso, repetimos en términos en cuanto a que no es esas ediciones que usted puede ver en otras reseñas que hago yo de libros que son más económicos, él es un poco más costoso, existen sí algunas versiones más económicas por allí, en caso tal que usted necesite saber lo fundamental del texto. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Quién fue Giorgio Vasari? ¿Qué fue el Renacimiento? ¿Y por qué esta obra marca para el estudio de la estética, para el estudio de la historia del arte, un antes y un después? Empecemos por el principio. El sujeto que lo escribe se llama Giorgio Vasari. Él nace en 1511, muere en 1574. Es decir, su vida está circunscrita completamente dentro de lo que nosotros llamamos el siglo XVI. ¿Qué tiene eso de importancia? Es que Italia no existía como la conocemos ahorita. Eso es un producto relativamente contemporáneo, igual que Alemania. Eso no se conocía de esa manera. Era, en el caso de Italia, una serie de principados. Estaba el papado, estaba Roma, en fin. Había una cantidad de reinos divididos y ciudades-estado. Entonces, había esa atomización geopolítica, pudiéramos decirlo, era lo que se conformaba como Italia, con una historia riquísima tras de sí de ruinas, glorias, miserias, es decir, prácticamente todo había sucedido en esa bota italiana, ¿no? Todas las posibilidades, las glorias más increíbles de la humanidad a través del Imperio Romano y de otros momentos cúspides de la humanidad, también las miserias totales, los saqueos más brutales. Roma es una de las ciudades que ha sido más saqueada en el mundo, destruida hasta sus cimientos varias veces, y de toda aquella maravilla artística que llegó a tener en varias ocasiones, se le llevaba a las ruinas y volvía nuevamente. Pero entonces Florencia es una ciudad, un territorio, la Toscana, un territorio muy rico donde empieza a darse una reflexión artística, y lo que pudiéramos resumir viendo las vidas de Giorgio Vasari como una cantidad de personajes realmente de primera línea en todo sentido, en la arquitectura, en la escultura y en la pintura. Entonces, lo primero que hay que saber es esto. Giorgio Vasari es un tipo que él es pintor, él es artista, pero él se reconoce dentro de aquella pléyade de supertalentos. Y estamos hablando de sujetos como Leonardo da Vinci, ¿okay? Estamos hablando de Miguel Ángel Buonarroti, estamos hablando del Giotto, estamos hablando de Rafael de Urbino, ese nivel. Entonces, él se reconoce a sí mismo como un sujeto que bien sabe ganarse la vida con su arte, pero definitivamente reconoce su propia
medianía en comparación a esos talentos, que él mismo sería un gran pintor, pero comparados con esos soles del arte, realmente él sabe pues su capacidad allí. Entonces él decide, porque se da cuenta que lo que ha surgido en Florencia es una potencia increíble, es una cosa magna en el tiempo, decide sentarse a escribir la vida de estos sujetos para documentarlos, y lo hace de una manera metodológica muy interesante. Él mismo lo dice: yo lo que quiero es arrebatarle de la boca del tiempo la vida, obra, gloria de estos sujetos para que la gente entienda por qué fueron tan importantes. Y si bien es cierto que hay personas como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, que todo el mundo puede tener una noción aunque sea vaga de ellos, hay otros pintores acá muy importantes, hay otros arquitectos muy importantes que pudieran pasar por debajo de la mesa y cuya obra es muy meritoria y tuvo en su momento la función de ser prácticamente un eje impulsor de revoluciones estéticas. Entonces todo ello lo explica Vasari. Hace una metodología bastante interesante y él mismo reconoce sus propias pasiones. Hay pintores, hay escultores, hay arquitectos de los cuales él tiene una admiración sin par. Hay otros que son un poquito más modestos y los pone pues en un pedacito, un par de párrafos, y los liquida allí, pero los señala. En el cambio, en algunos otros casos, se explaya y pone una cantidad de obra, pone observaciones, opiniones de personas, etcétera, etcétera. Este libro ha tenido, en vida de su autor, tuvo 2 grandes ediciones, y eso lo divide de una manera importante porque fueron distintas. En 1550, él hace lo que se llama la edición trentina, o torrentina, perdón. Yo creo que eso tiene que ver con los tipos que se usaban en la imprenta, no estoy seguro. Pero la edición torrentina, conocida así, es la que sale en 1550. La que sale en 1568, sí, creo que 67, 68, como más o menos 20 años después, es la edición giuntina, se le conoce así. La edición giuntina es una edición mucho más corregida por su autor, un autor ya más maduro, y es una edición en la cual él añade algunas vidas, pero también utiliza un lenguaje un poco más melifluo, un poco menos radical que el que tenía la edición torrentina, que es la que prefieren muchos críticos de arte y es la que tenemos sobre la mesa. Es esa justamente. Yo no la había tenido nunca, por eso también me apresuré mucho en cuanto me enteré de este libro para tratar de adquirirlo, porque es realmente una joya, un placer poder leerlo. Entonces, hay muchas cosas que la gente le ha criticado a Vasari. Vasari es, para los estudiantes de la historia del arte, para los artistas en general, para los pintores, los escultores, simplemente no lo pueden obviar. Es un sujeto que pertenece a su cultura general en cuanto a la historia de su trabajo y su disciplina. Entonces, por supuesto, de él se dicen muchas cosas muy buenas, otras cosas no tan buenas. Dentro de las cosas muy buenas es que nos sitúa rápidamente en términos cronológicos con esa serie de artistas realmente proteicos, singulares, geniales, que se dieron en un espacio muy pequeño, geográficamente hablando, y temporalmente también. Es decir, estamos hablando probablemente de una caterva de genios que se pueden haber dado en un lapso más o menos de unos 120 años. Y allí van a ustedes a ver la cantidad. Yo voy a citar algunos, pero estas vidas no las he contado, pero cómodamente hay más de 60, 80 personas aquí metidas. Entonces, vamos ya a entrarle con las palabras de esto. Les decía, lo negativo. Se ha criticado mucho que Vasari era un sujeto, dentro de su astucia como individuo, que utilizaba esas vidas como una forma para ganarse elogios, ganarse o granjearse afectos. De hecho, él introduce a veces, cuando está narrando la vida de un personaje, introduce otras personas que estaban vivas en ese momento y las introduce allí hablando o diciendo algo, probablemente para congraciarse. Es ese mundo riquísimo de la Florencia del siglo XVI, en donde, repetimos, hay múltiples talentos. Es la Florencia de Maquiavelo, es la Florencia de Leonardo un poco antes, es la Florencia de muchas cosas que han pasado en diversos ámbitos y que nos llevan a eso que hoy decimos, por decir algo, lo llamamos el Renacimiento. Es decir, la revolución, porque no se le puede dar otra manera, epistemológica, en la cual las personas dejan de estar mirando al cielo y empiezan a ver al hombre como la medida de las cosas. Es decir, vuelve entonces el antropocentrismo, si usted lo quiere poner en palabras un poco más rebuscadas pero ciertas. El antropocentrismo, el hombre como medida, y el arte también, por supuesto, como su expresión, empieza a revolverse. Ya no tiene que ver, aunque se utilizan, por ejemplo, figuras divinas, etcétera, etcétera, ya no tiene que ver con lo que nos había dejado tanto la alta como la baja Edad Media. Aquí la expresión es otra. Los medios y lenguaje pictóricos, escultóricos y arquitectónicos son absolutamente otros. Entonces,
Hay un punto también que quería decirles. Él nació en 1511, antes de darle la palabra ya al texto. Hay una cosa que sucede muy importante también a favor de Florencia, y es que en 1527, es decir, teniendo Vasari aproximadamente unos 16 años, Roma es saqueada por tropas mercenarias de Carlos V. Esto es muy interesante porque eso es un saqueo brutal en el cual, bueno, masacran a las tropas mercenarias suizas que defendían al Papa. El Papa se esconde prácticamente, pagan una especie de rescate por él. Es decir, sucede una cantidad de cosas y la ciudad nuevamente vuelve a ser herida. Entonces, parte de la gente que viene a reconstruir Roma viene de Florencia. Por eso se dice que el arte florentino empezó a encontrar expresión dentro de Roma. El hecho que usted, por ejemplo, escuche que la Capilla Sixtina la pinta Miguel Ángel Buonarroti es parte de eso. Es decir, Roma recibiendo a todos esos hijos pródigos de la ciudad de Florencia o de la región de Toscana, que a uno le puede sonar como si todo eso es Italia. No lo era en ese momento. Estamos hablando de culturas un poco disímiles. Y si bien el italiano hoy tiene que ver con el nacimiento del dialecto florentino, como lo puso Dante Alighieri, y es cierto la influencia enorme pues, de Florencia en todo esto, aquí la vemos manifiesta en términos arquitectónicos, en términos pictóricos y escultóricos. Es decir, esa Roma destruida viene a ser reconstruida por personas que tienen una especial percepción estética. Bueno, entramos ya entonces con el libro de Vasari, para no hablarles mucho. Está todo lleno de papelitos, como ustedes pueden ver, porque es uno de esos libros realmente que da mucho gusto leer, releer, etc. Hay gente que se ufana de leer muchísimos libros al año. Este es uno de esos textos que si usted se lo logra leer en un año, va a tener para muchos años de felicidad con esto. Fíjense ustedes. Voy entonces ya con el prefacio que pone Vasari al enfrentar su obra. Y aquí vamos a entender metodológicamente lo que el sujeto quiere hacer. Dice así, estoy en la página 33 donde comienza el prefacio. Los espíritus egregios, llevados por su encendido deseo de gloria, solían no escatimar ningún esfuerzo en sus acciones, por penosas que fueran, con tal de conseguir que sus obras fueran tan perfectas y maravillosas que asombraran al mundo entero. Y aunque de tan loables estudios y propósitos hayan obtenido en vida altas recompensas por la liberalidad de los príncipes y por las virtuosas ambiciones de las repúblicas, y después de morir estén perpetuados ante los ojos del mundo con la memoria de las estatuas, de las sepulturas, de las medallas y de cualquier tipo de recuerdo, es de sobra conocida la voracidad del tiempo, que no solo merma en gran parte las obras y otros honrosos testimonios, sino que borra y consume los nombres de los artistas. He meditado a menudo sobre estos asuntos y he llegado a la conclusión, no solo por el ejemplo legado por los antiguos, sino también por los modernos, que los nombres de numerosos arquitectos, escultores y pintores, antiguos y modernos, junto con un número infinito de hermosísimas obras suyas, se pierden y olvidan poco a poco en todas partes de Italia, de forma tal que sentimos la muerte de todo eso muy cercana a nosotros. Para defenderlos en lo que yo pueda de esa segunda muerte y a la vez mantenerlos en la memoria de los vivos el mayor tiempo posible, me he esforzado en buscar su memoria, identificar sus patrias con gran diligencia, sus orígenes y sus obras, y con mucho empeño he procurado sacar provecho de relatos de hombres ancianos, de diferentes recuerdos y de sus propios escritos, conservados por sus herederos a veces, presa fácil del polvo y alimento de las polillas, pero que a la vista de los resultados que ahora ofrezco me han sido útiles, preciosos y provechosos. Fíjense ustedes, ahí nos plantea cómo fue que él se decidió poner todo esto en blanco y negro, es decir, llevarlo al papel para que tuviese la historia carne que analizar de un periodo que no debía pasar por debajo de la mesa por lo singular, por lo maravilloso que puede haber sido. Entonces, dice incluso un poquito más adelante, para honrar a los que ya han muerto y para beneficio de todos los estudiosos de las tres excelentísimas artes, la arquitectura, la escultura y la pintura, escribiré las vidas de los artistas de cada una de ellas en orden cronológico y a partir de Cimabue hasta hoy. Esas son las cotas que él se plantea. Les digo, incluso Cimabue es el primero, Miguel Ángel Buonarroti, que estaba todavía vivo cuando él escribió esto, es el último. Desde Cimabue hasta hoy. Y únicamente me referiré a los antiguos cuando venga el caso de nuestro relato. Así comienza, pues, él metodológicamente a hacer ese trabajo. El libro empieza haciendo, digamos, para situar a un lector que él asume probablemente como neófito o como poco
culto en la materia, con unos incisos especiales sobre la arquitectura y sus detalles, la escultura y sus detalles, y la pintura, sobre todo la pintura al óleo y sus detalles. Ahí, antes de comenzar las vidas, él hace esos incisos y lo advierte. Quiero, antes de empezar con las vidas de estos personajes, hablarles detalles de estas artes para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Entonces, luego de ello, empieza a hacer una historia del arte muy breve para que la gente entienda qué es lo que había pasado en un país o en una nación que llegó a tener tanto y llegó a perder tanto al mismo tiempo. Entonces se viene haciendo en una especie de historia del arte desde los egipcios muy rápidamente, comprime todo ello en unas 8 páginas y va detallando lo siguiente. Les leo un pedacito, estoy en la página 98 y dice lo siguiente. Está hablando sobre Roma, sobre todo la cima artística que fue el arte que se llegó a lograr en el Imperio Romano. Y entonces luego viene el cristianismo y por supuesto su mirada es muy severa sobre el cristianismo, que fue muy predador, sobre todo en materia artística, para imponerse como credo oficial. Y dice lo siguiente: lo que significó una gran pérdida y daño para las profesiones que cito, es decir, la arquitectura, la escultura y la pintura, por encima de todas las cosas fue el celo ferviente de la nueva religión cristiana. Esta, después de un largo y sangriento combate, habiendo conseguido finalmente con los abundantes milagros y la sinceridad de sus actos abatir y anular la antigua fe de los gentiles, mientras se empeñaba ardientemente con gran diligencia en expulsar y extirpar cualquier desviación que pudieran hacer por cualquier motivo, no sólo arruinó o demolió todas las estatuas y esculturas maravillosas, también pinturas, mosaicos y ornamentos de los falaces dioses de los gentiles, y con ello también borró la memoria y el honor de muchas personas egregias a las que por excelentes méritos la antigüedad virtuosa les había erigido estatuas y otros recuerdos. Además, para edificar las iglesias según la usanza cristiana, no solo se destruyeron los más honrosos templos de los ídolos, sino que para hacerla noble, para ser más noble y adornar San Pedro, se despojó de sus columnas de piedra a la mole de Adriano, hoy llamada Castel Sant'Angelo, así como se despojó también de columnas, piedras e incrustaciones a la Antoniana para la de San Pablo y las termas dioclesianas y de Tito para construir Santa María Mayor. De manera que ahí empieza a detallar él con mucho conocimiento qué es lo que ha pasado y las cosas que llegó a ser el cristianismo. No solo el cristianismo, después las invasiones que sufriese Roma. Roma fue saqueada por tropas abásidas también en el siglo IX. En fin, la cantidad de cosas que le pasó a esa pobre ciudad. Luego, además, entonces critica lo siguiente: y si todo ello no había sido destrozado suficientemente por los pontífices, fundamentalmente por San Gregorio, del que se dice acabó con todo lo que quedaba de las estatuas y restos de edificios, tuvo un final desgraciado por esta horda griega. Cuando él habla de griego, hay que entender que lo que él quiere decir es bizantino, es decir, está hablando de Constantinopla, de lo que él asimilaba como el arte que se venía o que se derivaba de las inspiraciones de esa parte del mundo. De manera que ya, al no encontrarse ni vestigios ni indicios de nada bueno, los hombres que llegaron después de todo esto, toscos y sin educación, sobre todo en pintura y escultura, incitados por la naturaleza y modelados por el ambiente, se entregaron a hacer, no según las reglas de las mencionadas grandes artes que no conocían, sino según la cualidad de sus propios ingenios, y así nacieron de sus manos esos fantoches y esas rudas cosas que todavía hoy se ven por ahí en edificios viejos. Lo mismo le ocurrió a la arquitectura, porque siendo necesario fabricar y habiendo desaparecido completamente la forma y los modos buenos de los artistas muertos, y dada la destrucción y ruina de las obras, los que se entregaron a tales ejercicios no edificaban nada que en orden o proporción tuviese gracia, diseño o algo racional. Es decir, él habla de algo que es muy interesante ver, que hay gente que cree que todo futuro es progreso. No, él dice, bueno, aquí hubo un retroceso brutal y lo que hubo fue una enorme oscuridad, una enorme pesadez en el desarrollo de la humanidad. Cierto es que entonces él, en esa narración, va a comenzar a hablar ya, como decíamos, de Cimabue. ¿Por qué empieza a hablar él de Giovanni Cimabue? Ese es un pintor que nace en 1240. ¿Por qué habla de él? Porque
según dice Vasari, este es el primero de los pintores de esta región, porque todos están allí más o menos en la región de la Toscana, Arezzo, en fin, él lo describe geográficamente, pero dice, ¿por qué empieza con Cimabue? Porque es el primero que logra, según dice Vasari, liberarse de la influencia de ese arte bizantino, del arte que venía de Constantinopla. Eso es una cosa importante que marca para él un antes y un después. Él empieza con Cimabue. Cimabue le merece sobre todo eso. Dice acá, fíjense ustedes, muy bonito siempre los comienzos. Él es muy poético, sobre todo con los pintores o los escultores por los que siente deferencia personal. Dice cosas muy hermosas. Es realmente poética la forma en que Vasari introduce a cada una de estas personas. Luego se apropia generalmente para dar especificidades sobre su obra sin criticarla normalmente. Critica más al individuo que a la obra. Y luego al final tiene una cierta obsesión por colocar cuántos años vivió esa persona y generalmente lo que está escrito en su lápida mortuoria o la forma como se le recuerda. Eso suele cerrar cada uno de los capítulos de las vidas, que no son largas. Las más cortas tienen una página, las más largas pueden ser quizá la de Leonardo o la de Rafael Urbino. Estamos hablando probablemente 9 páginas, es decir, son siempre mini biografías, pero lo que él pretende con esto es describir al personaje de frente y perfil y situarlo como eslabón de una enorme cadena de eso que llamamos el Renacimiento, es decir, el resurgir de la búsqueda de las formas clásicas, pero de una forma excelsa, con un oficio y un arte que ha perdurado a través del tiempo. Giovanni Cimabue, dice él, cuando el infinito diluvio de males que postraba y ahogaba a la desdichada Italia había arruinado no solo lo que se podían llamar edificios, sino lo que es más grave, había causado la desaparición de todos los artistas, quiso Dios que naciera en la ciudad de Florencia en el año 1240 para dar las primeras luces al arte de la pintura, Giovanni, de apellido Cimabue, de la familia por entonces noble de los Cimabue. Y entonces empieza a hablar de este señor Cimabue, las pinturas que él hizo, etcétera, etcétera. Pero al final, y es muy sincero siempre Vasari para decir lo que él piensa, incluso cita a Dante Alighieri porque Cimabue fue una persona opacada por uno de sus grandes alumnos, cual fue Giotto. Giotto, usted lo puede buscar en la internet, es el autor de una pintura excelsa, diversa y sobre todo tengo en mi mente, por ejemplo, la pintura de la Anunciación, cosas hermosísimas, en donde él ya empieza a darle un lenguaje pictórico claro a su trabajo y eso empieza a sentirse. Y fíjense que al final cuando remata la vida de este señor Cimabue, dice acá Vasari, si la gloria de Cimabue no hubiera tenido por contraste la grandeza de su discípulo Giotto, su fama habría sido quizás mayor, pues como afirma Dante Alighieri en la Divina Comedia, en el canto 11 en el Purgatorio, existe una alusión a la propia inscripción de su sepultura, cuando dice lo siguiente, se los leo directamente porque está citado en italiano, lo voy a leer en español, y dice así, creía Cimabue en la pintura tener el campo que ahora es mantenido por Giotto, que su fama vuelve oscura. Eso lo puso Dante, repetimos, en el Purgatorio. Ese era el nivel de esos artistas que estamos hablando. Y metamos también a Dante allí para que ustedes se den cuenta de la potencia que se produjo en breves siglos, realmente en breve tiempo. Bueno, ahí vienen otros personajes, pero les decía Cimabue, fíjate, hay unos pintores que aparecen acá que son bastante, al menos para mí, desconocidos. Aparece Andrea Taffi, aparece Gado Gaddi, una serie de personas, y entonces el giro copernicano se da justamente con Giotto. Es un tipo que para el cual Vasari no ahorra epítetos, lo ve como el gran liberador de la pintura florentina, como el que inicia una cantidad de proposiciones estéticas que van a influenciar a todo el mundo y va a ser un sujeto recordado y querido por toda la región. Y fíjense cómo empieza la vida de Giotto, el pintor florentino, y dice, la deuda que tienen los artistas pintores con la naturaleza, que les sirve siempre de modelo a aquellos que se las ingenian para extraer de ella sus partes más admirables y hermosas, con el fin de reconstruirla en sus representaciones, la tienen igualmente con Giotto, porque después de haber estado la norma y el dibujo de la buena pintura tantos años enterrado debido a los desastres de la guerra, él solo, aunque formado entre artistas ineptos, resucitó con don celestial lo que se había perdido y lo condujo a lo que consideramos la buena forma.
Y aquí empieza pues nuevamente a echarle piedra a todo lo que es el arte bizantino, que él lo llama tosco, ordinario, etc. Y como Giotto es un sujeto que se trae el lenguaje pictórico de Florencia para renovarlo y empieza a producir una cantidad de cosas muy importantes. No les quiero fastidiar con demasiadas vidas. Repetimos, esto es un texto, si usted tiene la posibilidad de adquirirlo, sería excelente que lo haga. También existen resúmenes y existen en internet, incluso se pueden conseguir para que usted pueda darse una idea de cómo trabajaba Vasari la vida de estos sujetos. Les leo un pedacito, les señalé 2 o 3 vidas acá porque pueden ser las que nos sirvan de vértices para entender su obra. Fíjense, aquí les tengo el caso de Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, escultor y arquitecto. Vean cómo lo trata y es muy interesante también siempre la forma de abrir el capítulo que tiene Vasari. A veces la naturaleza, estoy en la página 251, a veces la naturaleza crea personas pequeñas y de aspecto insignificante al nacer, pero los dota de tanta grandeza y de un corazón tan valeroso que no descansan si no emprenden y llevan a buen fin obras difíciles e imposibles con el objeto de entregarle al mundo para maravilla de quien los contempla. Y siempre que las circunstancias ponen en sus manos alguna obra, por vil o baja que sea, la dignifican y engrandecen. Por eso nunca se debiera desdeñar el aspecto carente de gracia natural y belleza de algunas personas, pues la naturaleza puede haberles dado, al llegar al mundo, alguna virtud y no hay duda de que bajo la superficie de la tierra se esconden las venas del oro. Entonces así describe a este señor Brunelleschi, que aparentemente debe haber sido un poco feo y chiquito. Según lo manifiesta aquí, era pequeñito de tamaño y seguramente no era muy agraciado. De hecho dice aquí, Filippo Brunelleschi, de aspecto poco agraciado, pero con un ingenio tan elevado que bien se puede decir que nos lo entregó el cielo para dar nueva forma a la arquitectura, extraviada desde hacía siglos y en la que los hombres de aquella época habían invertido fortunas construyendo edificios sin ningún orden, sin ninguna norma, de muy triste diseño, con soluciones extravagantes, con desafortunada gracia y con peor ornamento. Entonces viene Brunelleschi pues a salvar estéticamente ese mundo, a darle un nuevo lenguaje. Muy interesante esto, además ver cómo coloca Vasari y empareja la arquitectura con la escultura, con la pintura. Los arquitectos acá son absolutamente artísticos, son personas considerados como ejecutores del arte visual, del arte con la piedra, del arte con las construcciones. Me llama a mí, por supuesto, mucho la atención siempre la forma como él detalla al gran Leonardo da Vinci. Es uno de los capítulos centrales. Leonardo da Vinci, como ustedes saben, es una de las cimas de la genialidad humana en todo sentido. Sus contemporáneos lo admiraron porque llegó a ser el hombre, eran uno de los hombres mejor parecidos de su época, más fuerte físicamente, genio en absolutamente todas las artes que se conocían. Leonardo dejó, según voces de sus contemporáneos, capacidades en la escultura, en la música, en todo tipo de arte, en la ingeniería, en materiales de diseños de defensa. En fin, no se sabe prácticamente qué fue lo que este hombre no era capaz de hacer. Y así lo retrata un contemporáneo como era Vasari. Fíjense ustedes. Grandísimos dones se ven llover muchas veces desde los influjos celestes sobre los cuerpos humanos de forma natural. Y a veces, de manera sobrenatural, reunirse extraordinariamente en un único cuerpo, belleza, gracia y virtud, de tal forma que donde quiera se dirija tal individuo, cada una de sus acciones es tan divina que dejando atrás a todos los demás hombres manifiestamente se dan a conocer como cualidades generosamente otorgadas por Dios y no adquiridas mediante arte humano ninguno. Esto lo vieron los hombres en Leonardo da Vinci, quien aparte de la belleza del cuerpo, nunca suficientemente alabada, poseía una gracia más que infinita en cualquiera de sus actos, y tan desarrollada era su virtud, que siempre que su espíritu se volvía hacia los asuntos difíciles, con facilidad los liberaba de su complejidad. Tuvo una gran fuerza, unida a su destreza, un ánimo y un valor siempre regio y magnánimo, y la fama de su nombre se extendió tanto que no solo fue apreciado en su tiempo, sino más, incluso en tiempos posteriores tras su muerte. Y verdaderamente el cielo nos manda a veces a algunos que no representan únicamente a la humanidad, sino a la propia divinidad, para que sirviéndonos de modelos podamos acercarnos con el ánimo y la excelencia del intelecto a las partes más elevadas del cielo. Y mediante la experiencia se puede ver que los que con algún estudio accidental se dedican a seguir las huellas de estos admirables espíritus, cuando realmente lo son, a poco que sean ayudados por la naturaleza, se acercan al menos tanto a sus divinas obras,
que participan de esa misma divinidad. Es decir, lo pone como una especie de paradigma viviente incluso después de su muerte. Un paradigma a seguir en muchos sentidos. Muy bella la forma. Todo el capítulo de Leonardo es poético, es muy hermoso, con muchísima admiración y respeto lo trata. Incluso al final, cuando ya Leonardo va a morir, estaba ya con el rey de Francia. Leonardo se recluye en los años finales, va a Francia, ya estaba bastante mayor y dice lo siguiente: cuando le llegó la vejez, estuvo muchos meses enfermo y al ver cercana la muerte, disputando de asuntos católicos, volvió al buen camino y se convirtió a la fe cristiana en medio de un gran llanto. Se confesó y se arrepintió. Si bien no podía ya mantenerse en pie, sostenido por los brazos de sus amigos y criados, quiso tomar el Santísimo Sacramento fuera del lecho. Llegó el rey, que lo visitaba a menudo con mucho cariño. Sentándose en el lecho reverentemente, le relató sus males y los hechos en los que mostraba cuánto había ofendido a Dios y a los hombres en el mundo por no haber obrado en el arte como era debido. Entonces le sobrevino un paroxismo ya mensajero de la muerte. El rey se levantó y le tomó la cabeza para ayudarlo y hacer que le aligerase el mal. Su espíritu, que era muy divino, reconociendo que no podía tener ya mayor honor, expiró en brazos del rey a la edad de 75 años. Y así sigue, pues, y pone, por supuesto, luego una cantidad de cosas hermosas que son como epígrafes de lo que sería la forma en que fue recordado Leonardo da Vinci por sus contemporáneos y por tiempo después. Muy hermosa. Otro capítulo bellísimo, pero realmente bellísimo, es el de Rafael de Urbino, pintor y arquitecto. Rafael de Urbino fue un hombre que nació también en esa riquísima Florencia, un hombre que se codeó con los grandes y era grandísimo. Él mismo incluso lo pone acá Vasari como un sujeto de una gentileza y una humanidad muy especial. Fíjense que dice acá, cuando empieza: cuán generoso y benigno se muestra a veces el cielo, depositando, o mejor dicho, reponiendo y acumulando en una única persona las infinitas riquezas de sus grandes gracias y tesoros, y todos esos raros dones que por mucho tiempo solía repartir entre diversos individuos, pudieron verse en el no menos ilustre que dotado de gracia Rafael Sancio de Urbino. Entonces lo pone aquí como un sujeto sobre todo muy cordial y muy querido, muy modesto, muy amable y muy querido por las personas. Ahí es bastante largo también este capítulo. Está, por supuesto, una alusión a su trabajo sobre la academia. Aquí lo pone. Está muy interesante y detalla las figuras que aparecen allí. Eso es uno de los cuadros grandes y famosos de él. Y termina todo este libro con Miguel Ángel Buonarroti, el genio, pintor, escultor y arquitecto. Una bellísima biografía. Miguel Ángel ya depositado como una figura más tipo Prometeo, como un gran luchador, como una persona contrario a Leonardo, donde nos dice Vasari, por ejemplo, que el cielo vació todos aquellos dones. Miguel Ángel también tiene los dones, pero son dones conquistados a mano, es decir, son luchados. Es un hombre de tesón, de persistencia, de fuerza, de tenacidad. Así se le conoció en su tiempo y así se le conoce todavía. Un hombre que pintaba la Capilla Sixtina y prácticamente perdió la visión entre que le caía el óleo en los ojos y toda aquella cosa. Y fíjense que él termina de una manera muy hermosa el capítulo, que es bastante largo, el de Miguel Ángel también, de esta manera, porque estaba vivo en ese tiempo. Y dice así: y que nadie se extrañe de que yo haya relatado aquí la vida de Miguel Ángel Buonarroti, estando él aún vivo, porque, como no se espera que deba morir ya nunca, me ha parecido conveniente este escaso honor, que, cuando bien abandone el cuerpo como le toca al resto de los hombres, no encontrarán nunca la muerte sus inmortales obras, cuya fama vivirá siempre gloriosamente mientras dure el mundo, y por medio de las bocas de los hombres y las plumas de los escritores, más allá de toda envidia, más allá de toda muerte. Así cierra ese hermosísimo capítulo que dedica a Miguel Ángel Buonarroti. Una joya de libro realmente. Esto no tiene, no hay nada que se pueda decir que sea suficiente. Las vidas de Giorgio Vasari. Esto es un viaje directo al Renacimiento, los genios artísticos con los que Italia llenó un espacio muy breve de tiempo, prácticamente una condensación de genios, como pocas veces se ha visto, quizás en la Grecia del siglo V, quizás en la Alemania del siglo XIX, esos momentos así en los cuales se reúnen una especie de ejército de cada uno más genial que el otro, cada uno más descollante que el otro de sus talentos. No tenemos mucho más que agregarles, estimados televidentes, estimados acompañantes de este canal. Les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, son una razón para persistir. Si esto le gusta, por favor márquelo. Venimos con más textos, más libros. Hoy fue realmente un gusto poder discurrir sobre las vidas, Giorgio Vasari, de los más excelentes arquitectos,
pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos. Que tengan todos ustedes una muy feliz semana.